De réplica tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Igualmente por la propina de 2 minutos que dio el presidente de la Cámara al grupo mayoritario de la oposición. Al presidente de la Cámara me estaba refiriendo el señor Fernández. No se asuste, que siempre no es todo para usted. Bueno, yo creo que usted ha faltado a la verdad y es lo peor que puede hacer un político, faltar a la verdad, cuando se causa perjuicio a los asturianos. Fíjese, oyéndole y, por cierto, leyendo sus tuits, uno llega a la conclusión que en el impuesto de sucesiones usted falta a la verdad. Voy a leerle un tuit de don Javier Fernández, que dice, voy a poner las gafas, que por cierto se lo recomiendo también a usted, que abandone la coquetería y ponga gafas porque se ve mejor la realidad. Twitter. Los pequeños y medianos patrimonios no van a pagar por sucesiones, pero no lo vamos a eliminar para las grandes fortunas. Es un Twitter de 19 de abril de 2015 que se puede fácilmente comprobar en su página Twitter. Claro, cuando usted habla de grandes fortunas y los asturianos que tienen un caudal de 200.000 euros, usted les vuela un tercio de esa herencia a través del impuesto de sucesiones, se sienten burlados. Y tienen razón en sentirse burlados. Tienen razón, porque 200.000 euros, señor Fernández, no es una gran fortuna, como usted muy bien sabe. Como usted muy bien sabe. Y voy a decirle más. Debe ser que los asturianos, nos quejamos por vicio. Porque, claro, hay plataformas contra el impuesto de sucesiones, hay iniciativas en esta Cámara contra el impuesto de sucesiones, hay un clamor en la sociedad asturiana contra el impuesto de sucesiones y usted erre que erre, a quitarle los recursos a la gente, a que las familias asturianas, aparte de tener la pérdida que supone siempre este impuesto y, por tanto, una minoración en los ingresos, la parte que les queda, usted los exprime como limones con el impuesto de sucesiones. Usted sabe que está metido en un jeroglífico, pero si usted me dice que es ideológico, le pierdo respeto intelectual. Si usted me dice que es ideológico, le pierdo respeto intelectual. Porque decirle a una familia, después de toda una vida de trabajo, pongamos 35 años, que tienen un caudal relicto de 200.000 euros, que usted le vuela un tercio, que eso es para estar satisfechos y contentos, cuando en la Comunidad Gallega pagaría 0 euros, usted le está tomando el pelo a esa familia asturiana. Le está tomando el pelo. Y claro que sí, y le voy a decir más cosas. Por boca de su consejera también se minimiza este tema. Estamos hablando de un 3%. Pues ¿qué problema hay si eso fuese verdad? Lo que no se puede es sorber y soplar en las argumentaciones, señor Fernández. No se puede, porque un día ustedes dicen por boca de su portavoz flamante, por boca de su portavoz dicen que esto es una idea del Partido Popular, que no es verdad, que otro día dicen que es poca cosa. Y entonces, ¿qué problema hay si tan poca cosa es en dar satisfacción a nuestra pretensión y en tener usted y los asturianos un presupuesto aprobado, que yo le brindo hoy aquí por enésima vez? Un presupuesto aprobado, con la corrección del impuesto de sucesiones. Solo. Si usted no quiere tener presupuestos aprobados
porque está como un hombretón de izquierdas aparentando jugar a una historia, dígalo con claridad. Dígalo con claridad. Y su flamante portavoz, que no diga disparates, que en política no conviene, no conviene. Por favor, el Partido Popular, que no interfiera, el principal partido de la oposición, que no interfiera en materia presupuestaria, que nos deje seguir en este pillo que te corro entre Izquierda Unida, que dice arréglese con Podemos, entre Podemos que dice no quiero nada con el señor Llamazares, y entre usted que dice Gaspar, yo lo intenté, pero no soy a ellos. Pero ¿qué lío es este, señor Fernández? ¿Qué lío es este? Y Asturias entera sin presupuestos aprobados por sus jueguecitos diabólicos. Señor Fernández, que está usted muy mayor para jugar al Pío Campo. Está usted muy mayor, pero está lleno de manías, señor Fernández, lleno de manías. No es consustancial a la edad. Mi padre no las tiene. Y, claro, puso usted unos ejemplos, señor Fernández, que debería reflexionar con más detenimiento. Don Alberto Núñez Feijóo. Don Alberto Núñez Feijóo. El sábado tendré la satisfacción de asistir a su toma de posesión en Santiago de Compostela, porque somos buenos amigos y porque lo admiro profundamente. Pero claro, fíjese, eliminó el impuesto de sucesiones y no cerró ni un solo hospital público, ni un solo colegio, y además los gallegos parece que no están muy a disgusto con él. Señor Fernández, parece que no están muy a disgusto. Y, claro, hablaba usted también de cuestiones en materia de agroganadería. Bueno, yo creo que, en fin, no le recomiendo adentrarse demasiado en ese tema. Es verdad que en Asturias tenemos Central Lechera Asturiana y que estamos todos, o la inmensa mayoría, muy orgullosos de que de forma cooperativa se gestione un producto muy importante para Asturias y para los asturianos, que es la leche. Pero, claro, que usted hable de sanidad animal, señor Fernández, claro, me mueve a que le tengo que dar una réplica, porque es que han hecho ustedes una política nefasta, una política que han perjudicado a los ganaderos, una política nefasta. Y le voy a poner con gafas algún dato, que se ve mejor, que se ve mejor. En el año 2015 sacrificaron 1.877 animales y tan solo el 3% resultaron enfermos. Si a usted eso le parece que es un ranking para estar satisfecho y orgulloso, yo desde luego creo lo contrario. Y en el año 2016 se sacrificaron 615 y solo 16 enfermos, es decir, el 2,5%. ¿Y sabe lo que pasa? Que es que la gente que trabaja le gusta que lo suyo pueda seguir prosperando y que no haya una administración meticona que les quite los recursos y que, por tanto, les impida seguir ganando con su trabajo, con su esfuerzo y, en este caso, con su propiedad en el ámbito ganadero. Eso es lo que no les gusta. Y, desde luego, que tampoco les gusta que esa administración meticona les diga a los niños a qué colegio tienen que ir porque el consejero establece una línea en el callejero de Gijón. ¿Y sabe lo que me cuentan? Porque es que hay que hablar con la gente y hay que salir a la calle. ¿Sabe lo que me cuentan? Que muchos abuelos están corriendo las ciudades de punta a punta, salvo que ustedes quieran que los niños se empadronen malamente donde no viven. Y entonces los abuelos, que son los que van a buscarlos y a traerlos, tienen que estar haciendo maratones que ya no están en edad de maratones. Eso es lo que está pasando, señor consejero. Eso es lo que está pasando. Y vuelvo, señor Fernández, por los niños, al impuesto de sucesiones. Fíjese, nosotros planteamos una cosa: cónyuges o parejas de hecho, ascendientes y descendientes. Ni siquiera planteamos para los pobres sobrinos, que no sé yo por qué, no se tienen que beneficiar
del esfuerzo de sus tíos. No entiendo yo muy bien por qué, pero bueno, ahí lo dejamos, porque comprendemos, vuelvo a decirlo, que para un gobierno socialista los impuestos son como gominolas para los niños. Les encantan, les encantan. Y bueno, gastan el dinero ineficientemente y en muchas ocasiones mal, y siguen exigiendo a los pobres asturianos, nos siguen exigiendo que paguemos y paguemos y paguemos hasta la saciedad. Y yo vuelvo a decir lo mismo, señor Fernández, y es lógico, 30 años son muchos, y ustedes están en fin de ciclo. Y tiene que ser así, porque no pueden estar más años gobernando. No pueden estar hipotecando las aspiraciones de los asturianos, no pueden estar haciéndoles renunciar a una historia colectiva ambiciosa e ilusionante. No lo pueden hacer, no lo deben hacer los apáticos, los que tienen secas las ilusiones y las ideas. Por eso, señor Fernández, es bueno que después de 30 años de socialismo en Asturias, ustedes pasen a reflexionar la ley de sanidad y otras muchas en la bancada de la oposición. Están en fin de ciclo. Gracias, señora Fernández.